Un saludo afectuoso. Hermanos, hermanas, un gusto podernos mirar una vez más para poder escuchar lo que el Santo Espíritu de Dios nos tiene preparado para este día. Gracias a nuestro Padre por el privilegio que nos ha dado de ser sus hijos, por la oportunidad que nos da también de estar en su presencia, de poder cantarle con libertad, de alabarle, de levantar una alabanza para honor de su nombre. Gracias también porque a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra infidelidad, Dios continúa siendo fiel y jamás dejará de serlo. Gracias a nuestro amado Jesús por su sacrificio en la cruz que hoy nos limpia de todo pecado y sobre todo al Espíritu Santo que mora en nuestra vida, porque Él es quien nos habla y nos guía a tomar decisiones correctas. Y también, antes de dar inicio, llegar con un afectuoso saludo, un afectuoso reconocimiento a quienes son padres de la iglesia. Que el Señor bendiga sus vidas en este día que estamos celebrando el Día del Padre, y no solamente por un día, sino que en realidad se pueda valorar el trabajo del Padre en la labor que lleva adelante en su familia, en su hogar, en la crianza, en la guía. Y para aquellas familias que no tienen un Padre físico, allí está el Padre Celestial, allí está su presencia y allí está su cuidado. Al final de cuentas, siempre Él está con nosotros. Y precisamente hablando de nuestro Padre Celestial, el tema, como ya lo pueden mirar en la pantalla, el tema que trataremos ahora es acerca de Él mismo, de cómo las familias conforme al corazón de Dios viven en ese amor del Padre, en ese amor que es incondicional y en ese amor que es a prueba de todo en realidad. No es como un amor humano que cesa de un tiempo para otro, sino que es constante, es continuo y sobre todo es perfecto. Gracias a nuestro Señor por poder celebrar a quienes son cabezas de hogar, que el Señor bendiga sus vidas, multiplique sus fuerzas, su labor en sus trabajos, que el Señor, si es que ahora están sin trabajo, el Señor pueda suplir las necesidades de su hogar, que el Señor pueda suplir las necesidades de su casa y sobre todo en la parte espiritual el Señor sea el centro de sus vidas. Recordemos, como era en el Antiguo Testamento, que el padre era la cabeza sacerdotal del hogar. Asimismo, el padre tiene que ejercer esa función de sacerdote de su casa, aquella persona que guía a sus hijos, que guía a su mujer, que guía a su hogar hacia el camino directo al Señor. Señor, bendiga sus fuerzas, bendiga sus vidas, bendiga sus actividades. Les invito a cerrar nuestros ojos para poder empezar con el tema que trataremos en este día, que el Señor dirija todo cuanto hagamos y que todo lo que digamos sea la única expresión del Espíritu Santo, nada más que eso. Cerremos nuestros ojos y vamos a invocar el nombre del Señor. Oremos. Amado Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Padre, porque hoy te honramos, te alabamos por ser ese Padre que nosotros siempre necesitamos y ser ese Padre que suplió siempre toda necesidad de nuestra vida. Ante ti nos postramos, amado Padre Celestial, y te reconocemos toda esa autoridad que tú tienes. Gracias porque tu infinito amor permitiste que Jesús viniese a la cruz y que Él entregase su vida allí en el Calvario para que hoy nosotros tengamos la salvación. Además de eso, amado Padre, tú enviaste a tu Santo Espíritu para que sea Él quien more en nuestro corazón, en nuestra vida, y sea tu Santo Espíritu el que nos dé la comprensión, el discernimiento del camino por donde tenemos que seguir. Sin ti, Padre, nuestra vida carecería de sentido y sin ti, Padre, nuestra vida no tendría ningún valor. Queremos que este día nos hables, que la expresión de cada palabra, de cada dicho, de cada frase, sea únicamente la que salga de la palabra de Dios. Nada más ajeno que ella. Gracias igual por cada padre de nuestra congregación del mundo que hoy se está celebrando, Señor. Que no solamente se reconozca al cabeza del hogar en un solo día, sino que sea un reconocimiento continuo por su labor, por su guía y por su instrucción. Te honramos, Señor, y queremos que hoy tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hablar de nuestro Padre, del Padre Celestial, que es aquel que nos hace vivir en un amor perfecto. Les invito a abrir la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 22. Y de lo que vamos a relatar ahora, quisiera empezar hablando sobre este texto que es muy conocido, cuando Abraham
llevó a su hijo al monte Moria para sacrificarle por estricta ordenanza y disposición de Dios. Sabemos muy bien, la historia es demasiado conocida, no hay mal quizás asumirla para entrar en contexto, sino nos vamos a remitir a lo que dice la palabra del Señor en este capítulo 22 del libro del Génesis. Vamos al versículo 4 hasta el versículo 17. La palabra del Señor dice así, Génesis capítulo 22, versículos 4 al 17. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, mi hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, educó allí Abraham la leña, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hasta aquí la lectura. Esta realmente es una historia muy conmovedora y muy profunda, porque al leerla en estos versículos que comprende este capítulo 22, quizás no entenderíamos lo que Abraham pasó en ese día cuando Dios le pidió que sacrifique a su hijo. Y hay dos veces que se repite la misma frase, tu hijo, tu único. Porque en realidad lo que significaba Isaac para Abraham era todo. Era el hijo que lo esperaron durante toda su vida con Sara, y fue en su vejez que ellos le tuvieron por un milagro del Señor. Pero pasan unos pocos años y el Señor le dice, quiero que tú me entregues a tu hijo. Lo rescatable de esto es que Abraham no dice lo contrario, no es que está en el texto y dice, Señor, ¿qué te pasa? Búscate otra cosa. Si quieres te ofrezco mis ganados, si quieres te ofrezco mis casas, mis posesiones, lo que yo tengo. Todo lo contrario, Abraham calla y obedece la voz de Dios. Pero algo que me llama la atención en este texto es que dice que el día que llevó a Isaac al monte de Moria, Abraham dice, se levantó muy de mañana. Ustedes padres, si tuvieran que sacrificar a su hijo, dudo mucho que alguno de ustedes se levantara muy de mañana para hacerlo. Quizás uno diría, Señor, hoy amanecí enfermo, no puedo levantarme. O quizás se diría, Señor, no mismo, no quiero. Pero él dice, bajo la obediencia de Dios, se levantó muy temprano y llevó a su hijo a sacrificio. Pero, ¿qué pasó acá? Miremos también ese sometimiento de Isaac. Y esta escena, tanto de Abraham y de Isaac en este monte, se asemeja a la escena y al tipo que fue o es Dios Padre con Jesús. Que Dios Padre jamás se negó a entregar a su hijo. Él no dijo, ¿por qué tiene que morir mi hijo por el pecado de la humanidad? Si ellos fueron los que pecaron, que mueran ellos. Todo lo contrario, el Padre dijo como Abraham, aquí está mi hijo. Y asimismo el hijo, Jesús, como Isaac, cayó y solamente hizo una pregunta. Y le dijo, Padre, algo estoy notando. Llevamos la leña, estamos yendo al monte, pero no veo el animal del sacrificio. No es que le dijo, Padre,
no quiero ir. Y cuando llegan al altar que se ejecutó en el monte, le acuesta o le acostaría a Abraham allí a su hijo. Y no se relata tampoco en el texto bíblico de que Isaac dijo, no, no quiero ser sacrificado. Él también cayó como un acto de sometimiento a la voluntad del Padre, a la voluntad de su padre Abraham. Pero ¿qué pasó acá? Miremos y volvamos al texto. Versículo 9 del mismo capítulo 22 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amados hermanos que hoy están celebrando el Día del Padre, ¿cuándo fue la última vez que ustedes entregaron a sus hijos al Padre? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le pusieron a sus hijos como un sacrificio agradable al Señor y le dijeron, Señor, estos hijos que tú me diste son tuyos y yo les voy a dar ejemplo de cómo caminar y les voy a dar ejemplo de cómo vivir? Claro, te los entrego a ti, está muy bien, pero no como un acto espontáneo de un momento, sino como un acto constante de la vida. Y más allá de eso, no solamente entregarles, sino también decirles, aquí está mi hijo, Señor, porque yo soy ejemplo para él. Yo soy ejemplo para mi hija, para mi hijo. Y yo soy aquel padre ejemplar que doy ejemplo y testimonio a mis hijos. Abraham lo fue para Isaac. A pesar de su ancianidad, como podríamos imaginarnos, ¿no? Un hombre anciano con un muchacho no le va a hacer caso, pero fue todo lo contrario. Abraham fue un ejemplo clarísimo para su hijo. Y por eso, aun cuando le pidió a su hijo algo muy difícil, Isaac dijo, Padre, aquí estoy. Isaac se acostó sobre ese holocausto y esperaba simplemente que su padre le degolle. No dijo nada. Un sometimiento tal y cual, repito, fue Jesús con el Padre. Y él cumplió hasta ese momento. Pero el ángel de Jehová dice, le dijo a Abraham, detente porque yo sé quién tú eres. Ahora me has demostrado que tú me quieres entregar no solo tu pasado, no solo tu presente, sino tú me estás entregando inclusive hasta tu futuro. Porque Abraham creía que en Isaac, y obviamente era así, iba a tener la descendencia para formar el posterior pueblo de Israel. Porque a veces es fácil darle al Señor el pasado, ¿no? Señor, toma, te entrego esto, ya lo dejé a un lado. Señor, te entrego esto porque ya no me sirve, ya no lo utilizo. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad le estamos entregando el futuro al Señor? Decirle, Señor, no me voy a desesperar en lo que pase mañana porque yo sé que tú tienes el control. Señor, te entrego mi vida, mi familia, mis hijos y todo lo que tengo, porque al final de cuentas tú gobiernas y tienes la autoridad y eres soberano. Eso es lo que pasó acá con Isaac y con Abraham. Pero sigamos mirando el versículo 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es así, porque cuando nosotros entregamos al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos, el Señor no olvida, y como lo dice Hebreos capítulo 5, el Señor recuerda todo y Él está pendiente de esa situación. No pensemos que porque yo le doy al Señor lo que tengo, el Señor después no hace caso. Vemos aquí que el instante en que el Señor respondió a Abraham, le mostró, dice allí, un animalito para que sea el reemplazo de su hijo. Pero notemos algo más acá. Versículo 14 dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y este nombre compuesto del Señor que se menciona en este versículo 14, sabemos cuál es el Jehová Jireh, el Jehová proveedor. Pero más allá de cómo nosotros entendemos y pensamos que el Jehová Jireh es un Dios que nos cubre las necesidades físicas o alimenticias, es mucho más allá que eso. El Jehová Jireh no significa eso.
Y nosotros lo interpretamos de esa manera y a veces lo interpretamos de la manera incorrecta. Porque quiero que miremos el contexto. Versículo 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham estaba esperando que Dios provea un cordero para el holocausto. Comparemos con el versículo 13. Dice que Abraham miró y aquí atrás de él estaba un carnero. Notemos esta diferencia. La provisión de la que Abraham está hablando es de un cordero, pero asomó en un zarzal un carnero, que no es lo mismo. Quiero que notemos la diferencia y recordemos un versículo de la Biblia del Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista se encontró o le miró a Jesús, él dijo unas palabras que cumplieron lo que Abraham dijo acá. Dijo él en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si miramos nosotros del versículo 14, dice que Abraham le llamó a aquel lugar, a aquella montaña, le llamó Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque en el monte de Jehová iba a ser provisto ese cordero. Lo que Abraham está hablando es de aquella provisión que 2000 años después de lo que él dijo eso, se iba a cumplir en el Calvario con el Cordero de Dios que murió en la cruz. Y no es coincidencia, es la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque este mismo monte Moria, donde Abraham sacrificó a su hijo, forma una colina, una cadena montañosa de Jerusalén, que hoy es Jerusalén, que en ese mismo monte, en ese mismo lugar, fue construido el templo de Jerusalén, y ustedes lo pueden ver eso cuando David dedica ese lugar que compró de Ornán Jebuseo. Él compró ese lugar para edificación del templo y allí Salomón lo construyó. Pero después que fue construido el templo, 900 años después, en ese mismo monte Moria, que se llamaba en el tiempo de Jesús el Gólgota, que es una palabra aramea, que quiere decir el monte de la calavera, por la figura que tenía ese monte. En ese mismo monte se cumplió aquella profecía de Abraham, en que él dijo, en el monte de Jehová será provisto ese cordero sacrificial. Allí se cumplió esa profecía y allí, en el Calvario, Jesús derramó su sangre y fue el reemplazo de cada uno de nosotros para que hoy seamos salvos. Y fue ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Esta es la provisión de la que habla Abraham. Él no lo dijo para ese tiempo, porque él está hablando para un tiempo futuro, dice el texto, no. En el monte de Jehová será provisto, dice. No dice fue provisto o está siendo provisto, sino dice será provisto. Entonces empecemos a hablar del amor de Dios. Es aquella provisión que nadie al final de cuentas nos la podrá dar, que es el mismo Cordero de Dios. Ese Cordero que vino a entregar su vida por nosotros y a darnos la salvación y el perdón de pecados, porque diferenciemos los holocaustos que eran del Antiguo Testamento. Los holocaustos eran expiaciones, como se lee en el libro de Levítico. Y la expiación únicamente cubría el pecado, porque la palabra expiar significa eso. Viene del hebreo kafar, que significa cubrir, cubría el pecado. Pero eran animales, como estamos viendo aquí, momentáneos. Un carnero, era una paloma. Pero hasta que llegó el Cordero de Dios, él sí quitó el pecado del mundo. Esto significa el Jehová Jireh. El Jehová proveedor, pero el Jehová proveedor de la salvación para la humanidad. Continuemos mirando y qué viene a consecuencia de comprender esa provisión de Dios. Sigamos en el capítulo 22 del Génesis. Versículo 15 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Quiero que notemos esto también que nos dice el texto. En la primera parte, cuando Abraham hablaba del Jehová Jireh, del Jehová proveedor, jamás Dios habló de bendición. Habló solamente del Cordero de Dios. Ahora, si nosotros notamos los siguientes versículos, acá ya nos habla de bendición.
Porque la bendición de Dios viene a partir de que nosotros comprendamos totalmente el sacrificio de Jesús en la cruz. Y aunque nosotros podemos hablar en el sentido un poco más teológico de la gracia de Dios, que hay la gracia común y la gracia salvadora, la gracia común es aquella que Dios está sobre toda la humanidad, como dijo Jesús, que el Señor hace llover sobre los buenos, sobre los malos, es así. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Pero tal y cual le dijo a Jeremías, te mostraré cosas más grandes, le dijo a él. Y el Señor nos puede seguir mostrando cosas más grandes si en realidad comprendemos el plan de Dios de la salvación. Y comprendemos que la provisión de Dios es el Cordero que vino a morir por nosotros, que entregó su sangre en la cruz. Entonces dice acá, Dios a Abraham se le presenta por segunda vez y le dice, ahora sí, comprendiste el plan mío, entendiste y fuiste obediente. Ahora entonces te voy a bendecir, ahora entonces te voy a multiplicar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esas son las promesas de Dios. Y le concluye diciendo en el 18 que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso le dijo a Abraham, hablando de aquella simiente que vendría 2000 años después, que es Jesús. Porque de Abraham vino el Señor Jesús. Entonces empecemos a mirar ese amor de Dios, esa comprensión del amor de Dios que se da desde el mismo principio de la humanidad. Comparemos lo que acabamos de leer en Génesis y vámonos a Hebreos, cuando el escritor a los Hebreos nos habla sobre esta fe de Abraham. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el texto que se nos refiere a la obediencia de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. ¿Qué nos dice aquí el escritor de los Hebreos? ¿Cómo le compara toda esta actitud de Abraham con lo que fue el sacrificio de Cristo? Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Quiero que notemos esta palabra, porque démonos cuenta, se refiere a Isaac, aquí el texto de Hebreos, como el unigénito. No se refiere como el primogénito. Primogénito es el primero, unigénito es el único, y además la palabra unigénito significa único en su especie. Jesús es el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, y Él entregó su vida como sacrificio por nuestros pecados. Es la demostración plena del amor de Dios. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y así fue. Abraham esperaba en la carne tener hijos de su hijo Isaac, descendencia, pero a él no le importó eso, le importó únicamente la obediencia al Padre, una sumisión absoluta al plan de Dios. Versículo 17. Versículo 19, perdón, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Así fue con Jesús. Le levantó de entre los muertos. Así es el amor de Dios, que no le importó ni siquiera el dolor de su mismo Hijo Jesús, sino que más allá de eso, nos miró a nosotros y dijo, oh, Él está en pecado, no mereces el infierno. Él tiene que salvarse. Y dijo entonces allí en la eternidad, Jesús, tienes que tomar su lugar, porque Él no tiene méritos, Él no tiene valor, Él no tiene estima, Él es pecador y se va a condenar. Pero le estoy amando desde la eternidad y quiero que Él sea salvo. Ese es el plan de amor de Dios. Así como dice el salmista David en el Salmo 139, que el Señor, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, nos formó y nos conoció. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Es un salmo muy hermoso. Y allí mientras nos formábamos, también se empezó a formar el plan de Dios en nuestra vida. Y empezó a demostrarse ese amor incondicional del Padre hacia nosotros. Sigamos mirando sobre el amor de Dios. Vámonos a la carta a los Romanos, al capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y en realidad, si nosotros hacemos una comparación, entre comillas digo comparación, de los textos bíblicos, el libro de Romanos quizás esté
en una cúspide allí por la teología que nos ha dejado Pablo. Pero del libro de Romanos, el capítulo 8, viene a ser una perla preciosísima, porque nos habla sobre el amor de Dios y sobre la seguridad que tenemos de nuestro Padre. Que no es que solamente nos dice te amo y después nos dejó abandonados. Quizás hay padres carnales que hacen eso. Dicen a sus hijos te amo, doy todo por ti y después les dejan. O no tienen ese compromiso de padres en sus vidas y muchas cosas más. Pero en cambio, con nuestro Padre Celestial no es así. Si Él nos dijo te amo, es un amor a prueba de todo. Romanos capítulo 8, vamos a ver desde el versículo 31. Pablo hace 7 preguntas en este texto. 7 preguntas para validar nuestra fe. No son preguntas para encontrar respuestas, son preguntas retóricas, es decir, son preguntas para afirmar lo que ya conocemos. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo empieza esta parte diciendo, ¿qué diremos? En otras palabras, enlazando lo anterior, Pablo dice entonces como consecuencia de esto, ¿qué nos queda? Una sola cosa. Si estamos con Dios, nadie nos podrá quitar el privilegio de ser sus hijos. Nadie nos podrá quitar ese derecho de participar del amor y la gracia del Señor. Pueden decir lo que sea, pueden hacer lo que sea. Pero Pablo dice aquí, si estamos con Dios, ¿quién puede darnos contra? Es por una razón. Porque por sobre Dios no existe ningún ser creado, ni espiritual ni físico, que tenga más autoridad que Él. Absolutamente nadie. Pero Pablo en el versículo 32 nos relata lo que pasó con Abraham. Hace una comparación del texto que leímos hace un rato de Génesis 22. Y dice Pablo acá, ¿no? El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimonia a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, si habláramos de un lenguaje un poco más sencillo, diría el texto, el que no valoró a su hijo para valorar a la humanidad. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre. Que inclusive el Padre Celestial permitió que su propio hijo sufriera para que hoy nosotros no pasemos la condenación. Por eso dice al final, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y este versículo 32, les insisto, es un resumen de lo que pasó con Abraham. Recordemos, no hace un rato lo que veíamos. Abraham entregó a su hijo, obedeció a Dios, ¿y qué vino después? Te bendeciré y en tu simiente serán benditas las naciones. Ese es el amor de Dios. Y acá dice lo mismo. Si ustedes comprenden, dicen otras palabras del texto aquí de Romanos, si ustedes comprenden lo que yo he hecho por ustedes, dice el Padre, si ustedes entienden cabalmente la obra de amor que yo he hecho en sus vidas, dice el Padre, si yo me deshice de mi hijo por ustedes, dice el Padre, no se imaginan qué tanto o qué más puedo hacer yo por ustedes. No se imaginan hasta dónde puedo llegar para que su vida, tenga seguridad, para que su vida tenga felicidad. Pero hay un problema acá, que Satanás muchas veces está a nuestro oído diciéndonos cosas que no son ciertas y el problema es que nosotros nos creemos. Y en este tiempo de tribulación que hemos pasado en estos últimos 3 meses difíciles, ¿qué dice el diablo? Oye, te das cuenta, te quedaste sin trabajo y así dices que tu Dios es amor. Oye, te das cuenta cómo tu familia se disolvió y así me estás diciendo que Dios es amor. Oye, te das cuenta, en tu casa no tienen ni para comer y me estás diciendo que tu Dios es amor. Y el diablo nos está diciendo tantas cosas de esas al oído. ¿Y saben cuál es el problema? No es tanto lo que el diablo nos ponga en el oído. El inconveniente gravísimo es que nosotros le escuchamos al diablo.
y dejamos a un lado las promesas amorosas del Padre, que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora les propongo algo. Cuando el diablo llegue a sus casas, a sus vidas y les quiera hablar cosas que no son ciertas y quiera deslegitimar el amor de Dios, díganle algo al diablo. Díganle, diablo, tú me estás diciendo esto, que me quedé sin trabajo, tú me estás diciendo que me quedé sin comida, tú me estás diciendo que me quedé sin familia, que mi mujer me dejó, que mi marido me dejó, etcétera, etcétera. Tú me dices esto, genial. Vamos, diablo, te llevo a la cruz del Calvario y te indico las marcas de Jesús. Y ahí me vas a decir, diablo, si Jesús no me ama, si Dios no me ama. Es que es imposible no entender el amor de Dios si no hemos entendido la cruz, si no hemos entendido esas manos traspasadas, sus pies traspasados. Es imposible en realidad. Por eso, cuando Satanás les hable, les diga que el amor de Dios no tiene valor, llévenle a la cruz y díganle, aquí entiendo todo, aquí en la cruz comprendo por qué yo siento ese amor de Dios. No hay otro lugar donde podamos entender el amor de Dios sino en la cruz. Y mirar a Jesús allí, traspasado y clavado por mi salvación, valida todo el amor de Dios, absolutamente todo. Sigamos en Romanos. Versículo 33, Pablo hace otra pregunta y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta muy profunda. Y como el apóstol Pablo, la carta a los romanos, habla con mucho lenguaje jurídico, esta pregunta también es una pregunta en un aspecto jurídico, que quiere decir, a ustedes, ¿quién les puede llevar al juzgado? ¿Quién les puede llevar delante de un juez? Y nuevamente, hablemos de lo que es el diablo, porque su nombre significa engañador. Y tal y cual pasó con Job, él se presentó ante el mismo trono de Dios y dijo, mira Dios, te das cuenta este Job, solo te sirve por un tiempito, pero quítale esto y verás lo que pasa. Y así es el diablo. Se presenta ante el mismo Padre y le dice, mírale ese Pablo hecho el que predica ahí, pero quítale lo que tiene a ver si sigue predicando. Pero ¿qué responde el Señor? Oye, diablo, yo ya sé lo que él hizo, sé exactamente quién es él. Y también sé que Jesús entregó su vida por él. Y el diablo no tiene argumentos, se quedó sin argumentos, porque ¿de qué puede acusarnos cuando yo ya he sido justificado? Porque dice aquí el texto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es así. Y el diablo no nos puede acusar por una razón, porque Dios dice acá, ya nos ha justificado. Él nos ha visto sin culpa, sin pecado. Así que el diablo puede decir lo que quiera, puede irse a donde sea, querernos acusar, pero el amor de Dios nos responde y dice, él, ella, ya no tiene culpa, ya está perdonada por la sangre de Jesús. Versículo 34, sigamos de mirando. Pregunta nuevamente Pablo, ¿quién es el que condenará? Miremos este versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenarnos? Dice, si Cristo es el que murió. Cristo murió. Pero aquí notemos 4 aspectos importantes de lo que hizo Jesús. Primero, dice que él murió. Luego dice que él resucitó. Luego dice que él ascendió porque está a la diestra del Padre. Y además de eso dice que él intercede por nosotros. Entonces, ¿quién puede condenarnos? ¿Alguien podría condenarnos? No, porque el amor de Dios va mucho más allá de eso, porque Jesús dice el texto, murió, resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero quiero que nos detengamos un poquito en el aspecto tercero de este versículo 34, que está a la diestra del Padre. Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que el Señor está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando Marcos escribe su evangelio, al finalizar, cuando él relata la ascensión, dice que el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué el Señor se sentó? ¿Está cansado? Es por una razón, y quiero comparar igual con el Antiguo Testamento. En el tiempo del templo de Jerusalén, no había sillas en el templo, no había sillas en el lugar santísimo, y el sacerdote
y los sacerdotes tenían que hacer la labor todo el tiempo parados, porque era constante todo el tiempo. Ellos sacrificaban animales para el holocausto. ¿Pero por qué ellos estaban parados? Porque no tenían que parar en el sacrificio. Pero Jesús, ¿por qué se sentó en los lugares celestiales? ¿Y por qué está sentado? Porque su obra está completa, ya no tiene que hacer nada. No tiene que estar ajetreado buscando un animal, buscando esto. Uy, se perdió el de allá, salvémosle. No, sino que el sacrificio y la obra está completa. Y acá dice Pablo en este versículo que él ya llegó al lugar celestial, a la diestra del Padre, se sentó allí en su trono. Y no hay nada más que hacer, porque Jesús dijo en la cruz, todo está hecho, está consumado, la obra está completa. Punto final. Así que nosotros creemos en un Jesús que no solamente murió, sino que resucitó. Además de que resucitó, está en la diestra del Padre y además dice, Él intercede por nosotros. Imaginémonos de esto. Jesús está orando ante el Padre por nuestras vidas. Miren el privilegio tan grande que tenemos. Que no es que solamente Jesús fue a la cruz, sacrificó y punto, sino que Él sigue intercediendo por nosotros. Y cuando yo peco, el Señor está allí al lado del Padre y le dice, Padre, yo sé que Pablo pecó, pero yo ya entregué mi vida por él. Así que, Señor, Padre, perdónale porque mi sangre está cubriendo su vida. Es la intercesión de Jesús. Continuemos. Versículo 35. Preguntas muy profundas del apóstol. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Habrá algo en realidad que pueda separarnos de ese amor incondicional que viene de Dios y se ejecutó en Jesús? Pregunta Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. 7 puntos pone Pablo aquí. Pero notemos algo y destaquemos algo de acá. No es que Pablo estaba escribiendo esto porque le pareció bonito escribir, o era aquel escritor que solamente escribía historias bonitas, se sacaba un premio por su escrito y nada más, pero eran todas cosas irreales. No, Pablo escribe todo esto porque él mismo lo pasó. Ahora imaginémonos si aquellos que hablan ahora de que el cristiano es un triunfador, un ganador, que hay que haber sanidad interior, que hay que solamente declarar con la palabra y todo será hecho. Entonces, pobre Pablo fue un perdedor en realidad para esa doctrina chueca que se habla ahora. Pablo pasó tanto la tribulación como la angustia, como la persecución, como el hambre, como la desnudez, como el peligro e inclusive la espada, porque él fue muerto por el emperador Nerón, cortado la cabeza. Y Pablo tenía todo el derecho de escribir eso, porque él lo vivió. No es que nos presentaba un evangelio simpático, bonito, agradable, sin haber sufrimiento. Hermanos y hermanas, muchas veces lo hemos hablado. Es una parte importante y fundamental en el cristiano. Esa prueba, ese momento difícil, pero dice, ni aun esto nos podrá separar del amor de Dios. Como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y qué fácil es decir ahora, ¿no? Declare con su palabra y va a haber sanidad. Declare con su palabra y va a haber providencia. Qué engaño tan grande, ¿no? Claramente dice aquí, somos muertos todo el tiempo por causa de tu nombre, somos llevados como ovejas de matadero. La única palabra que tiene valor, validez y respaldo es esta, la Biblia, la palabra de Dios. Mi palabra, ¿qué valor puede tener si yo soy pecador? ¿Cómo yo puedo sujetarle al Señor a mi voluntad con mi voz? No tengo ningún derecho de hacer eso, pero por la palabra de Dios y por la intercesión de Jesús, mi oración puede llegar al trono y es escuchada por Dios Padre. Antes dice el 37, en todas estas cosas, es lo hermoso de este versículo. No es que dice, ustedes son vencedores porque declararon con su boca o hicieron esto, sino dice, ustedes son vencedores. ¿Por qué? Porque han pasado lo anterior. Antes dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y son muchas citas de la Biblia que desvirtuamos o descontextualizamos. El más que vencedor en Cristo no significa que yo hago lo que quiera y soy vencedor porque soy hijo de Dios, sino en realidad cuando comprendo el plan
y la provisión de Dios de un sacrificio en la cruz, y cuando entiendo sobre todo que tengo que pasar tribulación en algún momento y que tengo que salir victorioso de esa prueba. Antes dicen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Hay algo en realidad que nos pueda separar del amor de Dios? Dice Pablo, absolutamente nada. Porque ni la muerte, porque cuando un hijo de Dios muere y deja este cuerpo pecador, pasará eternamente con el Señor. Ni la vida, mucho menos la vida. Aunque pasemos las tribulaciones que pasemos, Dios continuará siendo fiel y estará allí. Ni ángeles. ¿Por qué pone Pablo los ángeles? Porque en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos, habían los judaizantes que ellos pensaban que hay que invocar a los ángeles y que hay que orar en nombre de los ángeles tal y cual se hace ahora. Así que un ángel no tiene autoridad de quitarnos nada, porque es un ser creado por Dios. Ni los principados. ¿Qué son los principados? Son aquellas fuerzas demoníacas, esos demonios de Satanás que quieren estar todo el tiempo ahí poniéndonos caídas, tentaciones, etcétera. Ni ellos nos podrán separar del amor de Dios. También dice las potestades. A veces dicen, ¿no? Me hicieron un mal de ojo y por eso estoy así. Ah, es que no puedo pasar por debajo de una escalera porque es mala suerte. Es que tengo que el martes 13 levantarme con el pie derecho porque si no, etcétera. O sea, dicen tantas barbaridades. Esas son las potestades, aquellas fuerzas de brujería o cosas parecidas, que ni eso, porque uno cuando está resguardado con la sangre de Cristo, no hay nada más que nos dé la contra. Ni las potestades dicen ni lo presente ni lo porvenir. Absolutamente nada, dice ni lo alto ni lo profundo. Y Pablo concluye y dice, ni ninguna cosa creada. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nosotros no le vamos a dar la gloria a Dios Padre por haber dado un amor tan incondicional? Un amor que es a prueba de todo. Y aunque nosotros seamos pecadores, aunque seamos débiles, aunque seamos infieles al Señor, el amor de Dios continúa allí. Pero ¿cómo y cuándo se concreta ese amor de Dios? Dice al final, este amor de Dios es en Cristo Jesús. Es así, porque el Padre se hubiera matado día y noche diciéndoles, le amo, les amo, les amo. Pero si Jesús no venía a la cruz, ¿cuál era ese sentido de esas palabras? ¿Cuál era el valor de esas palabras? Pero las palabras del Padre se validaron y se ejecutaron en realidad. ¿Cómo y cuándo? Cuando Jesús en la cruz, como ese cordero sacrificial, derramó su sangre y dio su vida por nosotros. Por eso las familias conforme al corazón de Dios viven en el amor del Padre. Si nosotros aún no estamos viviendo en ese amor del Padre, en esa provisión del Jehová Jireh, en esa provisión del Cordero de salvación, en esa provisión del Cordero derramador de sangre, el resto no tiene valor. Tenemos que volver la mirada al Padre y reconocer ese amor incondicional y decirle, Padre, aquí está mi familia, están mis hijos, y yo como el sacerdote de la casa, como el que gobierna esta casa, te los entrego a ti, pero te los entrego como un compromiso de fidelidad porque yo empiezo a ser fiel por ti. No nos podemos saltar las etapas. Yo no puedo exigir que otros sean algo cuando yo no lo soy. El Padre no nos exigió a nosotros algo sin habernos dado la salvación. Si el Padre hoy nos exige fidelidad, santidad y dedicación a su obra, es porque Él ya dio el primer paso al enviar a Jesús a que entregue su vida por nosotros. Sigamos mirándole al Padre, miremosle a Jesús en la cruz y al recordar y al mirar esas heridas, entenderemos que el amor de Dios es real. Que el Señor nos dé la sabiduría para seguir adelante como pueblo de Dios. Ustedes, padres, tengan esa dedicación para ser ejemplo fundamental en sus hogares y que nosotros, el resto de la familia, vivamos como es el lema de nuestra iglesia, conforme al corazón de Dios. Que el Señor bendiga este día, que el Señor bendiga nuestra iglesia, que el Señor bendiga nuestro país. Oremos.
Gracias, amado Padre, por tanto amor. En realidad, aunque día y noche habláramos de gratitud, nunca, jamás terminaríamos de agradecerte por tanto amor. Si tú no hubieras enviado a Jesús a la cruz, nada de lo que hubiera pasado tuviera hoy sentido. Pero porque tú te entregaste o entregaste a tu Hijo por amor, hoy somos salvos. Y sobre todo porque Jesús fue sujeto a la voluntad tuya como Padre, hoy esa salvación se ha ejecutado de una manera real. Gracias por tanto amor, Señor, y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, bendice nuestra casa, la Betel, y que podamos ser en realidad familias conforme a tu corazón. Bendice nuestro país, también a las autoridades que toman decisiones, y que sigamos adelante, Dios mío, confiando en que todo está en tu voluntad y todo está bajo tu autoridad. Te honramos, Señor, y bendice lo que queda de este día, y bendice las actividades de cada hermano, de cada familia de esta congregación. En nombre de Jesús. Amén.